Resulta que hace como unos 2 o 3 meses tuvimos una entrevista entre nosotros por Zoom y al final pensamos, qué lástima no haberlo grabado, ¿no? Porque se decían cosas muy interesantes. Entonces la cuestión es que vamos a intentar no reproducir lo mismo que dijimos en el Zoom, porque lo que se trata es de debatir desde el punto actual, ¿no? O sea, en el presente. Entonces yo, para introducir o para darle la puerta abierta a este debate, podría explicar una situación muy particular que he vivido hoy, que es cuando escuchaba la ponencia de nuestro compañero Andrés, dices, yo se lo compro, yo le compro la explicación, se la compro completamente. Entonces me he entrado en un bucle de lío y de autoestima. Dices, ¿cómo es posible que yo ahora esté dudando de lo que creía saber de astrología? Y me encuentro con una ponencia y le compro el producto, ¿no? Entonces, claro, este debate que vamos a tener, aunque no queramos, va a estar con una sombra, que es la ponencia que ha hecho Andrés hace un momento, ¿no? Entonces, sería interesante, nos vamos a esforzar por tener este debate como si no te hubiésemos escuchado antes. A ver, yo quiero decir que si no, yo partía en desventaja, porque es un sistema menos conocido, entonces la idea también era presentarlo para que sepáis de qué estoy hablando, ¿no? Y que no sea el meter aquí cuña diciendo, pues yo tengo un sistema, pero no tengo tiempo de decir cuál es, ¿no? Como que, en principio, para mí, ahora, justamente, ¿no? Estamos igualados. Bueno, entonces yo recuerdo de esta preparatoria que tuvimos hace 2 o 3 meses, yo me quedé con una duda, es, ¿los diferentes sistemas de casa se pueden aplicar todos en una especialidad tan exigente y tan concreta como la astrología horaria? Es decir, si tomamos el sistema tradicional, que es el que yo entiendo que rigen o usan los practicantes exhaustivos de astrología horaria, yo me pregunto, ¿se ha intentado utilizar otro sistema alternativo de urgencias para temas de astrología horaria? Que es la prueba del algodón, si realmente funciona o no. Y por eso pregunto. Es decir, como Carmen me está mirando, pues le voy a dar la palabra a ella para que se suelte. Libere. Te estoy mirando porque soy miope y no te veo. Además tímida. Bueno, aunque no lo sepáis. Sistema de casas. Yo creía que esto iba de regencias. Sí, de regencias. Sí, perdona. Creía que iba de regencias. Entonces, sistema de regencias te refieres. Bueno, yo sabéis que practico... Bueno, yo no soy sospechosa de ser una astróloga clásica y tradicional. No soy sospechosa. Habéis visto que he hecho un trabajo sobre astrología armónica, que ya es atreverse a hacer una cosa así. Llevo muchos años trabajando este tema y es un tema que me resulta coherente con la astrología tradicional y clásica que he practicado también y que sigo practicando. Desde mi punto de vista, toda novedad tiene que ser considerada. Toda novedad debe ser considerada. Debe ser puesta en valor, debe ser demostrada por quien la propone. No nos corresponde a los que no proponemos el hacer el análisis de si vale o no vale. Tiene que haber un principio de puesta en valor por parte de quien la propone, con unos resultados para que nos convenza. Y yo recuerdo hace tiempo que me decía un compañero que era Virgo, que tú explícale bien algo a un Virgo que si le convences es para siempre, porque son leales. Entonces, te diría, convéncenos, sigue analizándolo si lo tienes verdaderamente claro. Yo he tenido un interés especial en escuchar tu ponencia para ver cómo haces la argumentación, porque yo me baso en la astrología de toda la vida, la astrología clásica. Fui traductora del libro completo de los Judicios de las Estrellas, de Ben Ragel, horaria, funciona con las regencias tradicionales, Andrés también lo ha dicho, no tienen por qué dejar de funcionar las regencias tradicionales, pero es una base sólida que nos une, un hilo conductor que nos une a todos los astrólogos, desde la astrología caldea hasta nuestros días en el Mediterráneo, en Occidente y por extensión a todo el mundo occidental. Este sistema de funcionamiento de las regencias
se basa en una estructura que lo ha explicado muy bien Eloy. Lo ha explicado fenomenal esta mañana. Se basa en un sistema estructurado de observación del cielo desde el punto de observación del observador consciente, aquí en la Tierra. El sistema de casas luego variará por las coordenadas, pero es desde aquí, y este es el centro del universo, el punto de observación. Por eso os decía, cuando hice antes la ponencia, ayer, que cuando nos vayamos a vivir a Marte y tengamos niños en Marte, entonces tendremos que generar unos nuevos arquetipos observables desde el lugar donde suceden nuestros acontecimientos. Porque nosotros vemos el cielo desde aquí. Eso por un lado. Luego, desde aquí tenemos un sistema de regencias establecido desde hace 5.000 años. Fijaros que nos han querido echar 1000 veces de la sociedad, nos han excomulgado, nos han quemado y sin embargo hemos aguantado 5.000 años con todo tipo de civilizaciones y con todo tipo de culturas y con todo tipo de creencias teológicas. Aquí seguimos. Eso por un lado. Y por otro lado, el sistema de regencias planetario es un lenguaje con el que nos entendemos todos. Y eso vale oro, porque con un alfabeto y un lenguaje, los seres humanos somos capaces de entendernos. Si hay que cambiar el sistema, hay que explicarlo muy bien. Perdón. Una cosa, Carmen, si vamos a dar la palabra uno por uno, sí, para que cada uno haga una primera explicación según su punto de vista. ¿Quién quiere seguir, por favor? Sí. ¿Itziar o Andrés? ¿Itziar? Como quieras. Bueno, en realidad a mí me acabáis de escuchar, con lo cual ya sabéis mi posición de sobra, pero claro, respecto a estas reflexiones y las reflexiones de Carmen, claro, yo pensaría en qué funciona y qué no funciona. Es decir, ¿qué es eso de que funciona la astrología? Es decir, la astrología también, la védica, funciona y utiliza otro zodiaco. La astrología, con muchísimos métodos muy distintos, tenemos la sensación de que funciona. Es decir, tanto los astrólogos psicológicos o más humanistas que utilizan los transpersonales sienten que las cartas funcionan, están satisfechos. También aquellos que utilizan la predictiva, es decir, si todo funciona, entonces no podemos estar diciendo que eso es lo que nos vamos a centrar. Por eso yo me centro en la astronomía, que es también algo que podemos ver ahí, que son pruebas. Es decir, insisto, lo mismo que he dicho en mi ponencia, desde un punto de vista de ciencia exacto, siguiendo métodos científicos, la astrología no ha funcionado. Es decir, si nos empeñamos en que esto va a ser la manera en la que vamos a decidir si utilizamos unos factores u otros, hacer estadísticas, para mí no tiene sentido, porque cada carta astral es multifactorial, son símbolos, lo decía el otro día José Millán, que nunca te encuentras al final casi una carta astral igual a otra, porque puedes encontrarte una conjunción de Saturno-Sol, pero será en un signo y en una casa diferente y en relación a otras cosas. Entonces es realmente algo complicadísimo de llegar a unas pruebas exactas. Entonces, si vamos a dejar de lado el sistema empírico, que yo creo que deberíamos, pues entonces tenemos que tener otro tipo de anclaje en la realidad. Y para mí tiene que ver, y por eso hablo mucho del cisma cuerpo-mente, ¿no? Del cuerpo del sistema solar. La realidad que experimentamos, el sol, la noche, es decir, el frío, el calor, de eso. Para mí ese es el anclaje. Y por otro lado, la astrología es geocéntrica y todo lo que hacemos es desde aquí, ¿no? Es decir, son las cartas astrales que hacemos desde el planeta en el que estamos. Y en ese sentido, normalmente hay argumentos de tipo, desde la Tierra no se ve Plutón. Sí, si me subo a un telescopio. Es decir, yo no he tenido que viajar a ninguna parte para ver a Plutón. Yo no he tenido que hacer nada. He desarrollado la inteligencia humana. Hay muchas cosas invisibles. ¿Vosotros si miráis al cielo, veis dónde acaba un signo y empieza otro? Necesitáis un astrolabio, aunque sea. Es decir, la inteligencia humana es la que ha permitido. Si tú ya coges un boli y un papel y empiezas a mirar el cielo y a mapearlo, tú ya estás utilizando un medio
que es la inteligencia humana. Que la inteligencia humana se haya desarrollado lo suficiente como para hacer un telescopio, no es que sea... ¿Dónde está el pecado original? ¿Dónde paramos? ¿No? Porque es un pecado original, porque es un pecado el que hayamos tenido acceso a algo que está más allá. Para mí es algo que estábamos destinados a descubrir y que por eso los tenemos que incluir. Claro, rompe completamente el paradigma y rompe el sistema, y es un caos, pero se trata de encontrar sentido a ese caos. Y por eso mi idea es eso, el juntar absolutamente todo lo que conocemos y darle sentido. Que lo que conocíamos anteriormente, igual que cualquier... Es como la democracia griega funcionaba. Sí, excluía a esclavos, a mujeres, a pobres. La tenemos que mantener porque funcionaba. Es decir, yo lo que hago es tomar los mismos principios que para mí son principios que están en paralelo. Es decir, me refiero, los sistemas de regencias tradicionales cumplían unos principios. Si hoy aquí estuviese Abu Mashar, yo estoy seguro que se fijaría en lo que dice la NASA. Es decir, que estaría mirando el cosmos. Hoy en día, porque el cosmos es lo que nos inspira. Es decir, él mismo se estaría preguntando ¿por qué estos astrólogos no están mirando la naturaleza? Creo yo. ¿Por qué no intentan incluir esto? Aunque sea intentarlo. Es decir, yo es que ni siquiera... Puede que mi sistema no funcione, puede que me refiero, que puede que haya que reinterpretarlo, pero al menos empecemos a hablar, ¿no? Hablemos de todo ese cosmos. Eso es lo que propongo. Perdón, me callo. Sigue. Bueno, a mí me ha roto la cabeza. O sea, y me ha encantado, me ha sacado de mi zona de confort y no me ha dado tiempo a digerir porque yo quería ver con cuidado esa nueva asociación que de repente es como he aparecido en un universo desconocido y entonces no me ha dado tiempo a adaptarme a lo que estabas presentando. Y me ha recordado ese momento en el que Demetra George, primera ideóloga de los asteroides femeninos, vio la reacción de los astrólogos ante la aparición de los asteroides femeninos. Eran femeninos, eran tan neuróticos y eran tantos que no queremos entrar en eso porque me rompe la cabeza. Pero a mí me ha sacado de mi zona de confort y la verdad es que te lo agradezco. Pero os voy a contar un secreto que ha pasado en el backstage, porque cuando he llegado me han dicho... no estaba Andrés y entonces el equipo me ha dicho venga, vamos a ir todos contra Andrés y entonces digo no, si yo contra quien quiero ir es contra Elías. ¿No? Porque a mí me parece que me ha encantado tu ponencia, me parece que me has hecho parte del trabajo porque ha tenido todo como un hilo conductor, ¿no? El poder ver cómo el tema de las regencias, de dónde viene y cómo tiene esa estructura a raíz de ese cálculo en función de la velocidad. Pero claro, siempre ha llegado ese punto en el que has dicho, y claro, Jung tiene la culpa de todo. Entonces aquí es verdad que luego sí, bueno, mis palabras, ¿no? Como ha sonado en mi cabeza, quiero decir, ¿no? Y entonces, bueno, luego ha tenido todo mucha coherencia porque en realidad, ¿no? Pues ya hemos visto esta mañana que Jung crece en un entorno teosófico, que la teosofía es eminentemente neoplatónica y que el neoplatonismo viene de Platón, entonces que lo de los regentes modernos y lo de los arquetipos y la simbología no es tan de repente que emerge ahí como un champiñón, sino que también tiene su trayectoria, ¿no? Pero bueno, en este emerger de ideas que me vienen, me gustaría comentar brevemente un par de cosas, ¿no? O tres cosas, ¿no? Una es mi posición, para compartirla con vosotros, es yo me manejo con los regentes y las dignidades esenciales tradicionales y además incluyo los modernos, y tú lo has dicho muy bien, como co-regentes. Entonces, yo en el momento que tengo una casa 7 con una cúspide en Piscis, voy a mirar el Júpiter que rige, que es el regente tradicional de Piscis, y voy a mirar a Neptuno, que es el corregente, ¿no?
Luego, ahí es verdad que luego todo el condicionamiento, ¿no? Solo el signo, sino los aspectos, es verdad que los transpersonales son generacionales y cogen o son capaces de manifestarse en lo personal cuando los ubicamos en la carta y en su papel de hacer a través de los aspectos. Como hemos visto hoy, a mí escucharle a Sole, ¿no? Compañera, me ha iluminado mucho el alma también, porque es poder ver que lo humanista tiene también una tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre también propongo esa postura, ¿no? ¿Qué me trae la carta? No que le llevo yo a la carta, ¿no? Es que como tengo esto y tengo lo otro, y entonces trato de imponer. Si yo impongo lo que tengo, estoy haciendo un acto más masculino y luego hay un acto más femenino. Pues yo soy partidaria del juego de los dos, ¿no? ¿Qué traigo yo y qué me trae? ¿Y qué puedo? ¿Y qué me puede venir? ¿No? Y en ese sentido me encanta estar aquí viendo qué nuevo puede llegar. Demetrio Santos creo que diría, ante lo que nos has presentado, Andrés, que el debate, yo creo que es un poco, hay un debate que es antes si el huevo o la gallina. Porque él en un momento en su libro histórico dice que la astronomía es la hija menor de la astrología. Entonces, esto sería un debate interesante, ¿no? Porque tú un poco de partida dices, no, está la astronomía, hay quienes defienden que la astronomía es la excusa, la herramienta, ¿no? De la que se sirve la astrología, que es la madre. Bueno, esto está ahí, por un tema. Y luego, y con esto completo, que bueno, quería decir que con los corregentes creo que nos dejan acceder a un aspecto transpersonal muy interesante. Pero hablabas de funcionar, ¿qué funciona o no funcionaba? Yo quería traeros una anécdota que es que hay otra tesis doctoral de Lindsay Rademacher, que es un proyecto de investigación en el que ella estudia la astrología como arte de divinación, como ha dicho Sole, y no de adivinación. Entonces, en su estudio y en sus entrevistas que hace con astrólogos, se encuentra con ese grupo, que algunos igual habéis escuchado, con ese grupo de astrólogos que alguna vez han leído una carta natal que era errónea y donde la consulta ha funcionado de maravilla. Entonces se encuentra con esto. No sé si alguien podría levantar la mano y decir, oye, pues me ha pasado porque me he confundido la hora o lo que sea. Vale. Cuando hace el estudio y pregunta a estos astrólogos, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que el astrólogo se da cuenta de que la carta es errónea, la carta ya no funciona. ¿Ah? Entonces, claro, desde su línea de investigación, esta carta está actuando, ¿no? Como un acceso a un espacio donde hay una información que no solo es física, que nos une con todo lo de Ficino, ¿no? De qué es lo que me trae. En el momento que yo sé que eso no está bien, y hay como un bloqueo, ¿no? Entonces, como comentabas lo de funcionar o no funcionar, me parece interesante también conocer, ¿no? qué decimos los propios astrólogos en relación a estas cuestiones, ¿no? Y una ultimísima cosa es, quedémonos esta tarde, que va a venir Alejandra Eusebi, una astróloga como la copa de un pino, es para mí como mi madre, y viene con estadística. Porque la estadística se ha aplicado en la astrología y nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo cuando cogemos todos los datos y los metemos en la hoja Excel para aplicar las técnicas, hay aspectos y cosas astrológicas que son significativas y otras que no lo son tanto, ¿no? Entonces, pues ahí yo encantada de este camino que inicias y que creo que es verdad que hay que darle un espacio, ¿no? Para ver dónde nos lleva. Bueno, mi posición es que pues toda la base de la astrología se rige por el movimiento de los planetas, básicamente, ¿no? Y desde la percepción de dónde estamos. Entonces, el sistema que propones, Andrés, primero que lo veo heliocéntrico, o sea, todo parte del centro del Sol y después pues vas abarcando por orden de distancia del Sol, ya no es percepción, ya no es conciencia, vas abarcando pues todo el conjunto, ¿no? Y eso queda muy bien a nivel virguiano, como si fuera un mapa, ¿no? Que te has tejido de la naturaleza, muy correcto, o sea, las regencias tradicionales, lo que llamamos tradicionales, pues también es un mapa. El tema es que el mapa de las regencias tradicionales, como bien has dicho, pues funciona muy bien. ¿Y qué significa funcionar? Funcionar significa que funciona a nivel de astrología lectiva, a nivel de astrología horaria, a nivel de astrología mundana, o sea, donde realmente
cuando alguien te pregunta, voy a aprobar el examen, pues tú levantas el mapa y o aprueba el cabrón o no aprueba. No hay más, o sea, tienes un sí o tienes un no, ¿no? Y pues ese sistema de regencias, pues pienso que deberías someterlo más allá de la línea, ¿no?, más psicológica, para pues poder realizar comprobaciones de que se corresponda, ¿no? Porque si no, el mapa, yo lo veo como si tienes una montaña, estás elaborando un nuevo mapa, ya había un mapa que funcionaba durante 2000 años, pero tú haces un nuevo mapa y después dices, pues mira, es que aquí hay nuevos ingredientes que estoy recolocando, estoy perfeccionando este mapa para que sea coherente, pero después, entre el mapa y la montaña hay una gran diferencia. Entonces, yo siempre intento ir hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? Y la verdad está en la montaña, no en los mapas que nos montamos. Entonces, pues yo pienso que sobre todo habría que someter eso a contraste para que vieras pues hasta qué punto, más allá de lo psicológico. Que claro, cuando haces muchas consultas, ¿no?, con astrólogos psicológicos, pues es que es normal. Si es que la psicología, yo pienso que son más psicólogos que astrólogos, la verdad. Entonces, aunque la hora esté mal, claro que te funciona. Evidentemente, o sea, si dices, no, es que aquí tienes que ser más generoso, no, aquí tienes que ser más caritativo, aquí tienes que ser demasiado egoísta. Te mueves entre patrones tan ambiguos que es evidente pues que son lecciones de vida que a todo el mundo le van a aportar y que le van a ayudar. Yo no digo que no ayude, ¿no?, una consulta de astrología psicológica, pero astrología es otra cosa. Es muchísimo más. Y la astrología pues sí que nos permite ir hacia la predicción y ahí pues sí que necesitamos un mapa o, yo en mi lenguaje de programador, un código fuente, ¿no?, pues que al darle a ejecutar pues funcione. Y eso pues se ve en las cosas, en las decisiones que tomamos en el día a día. Y en mi caso, pues el baremo que he utilizado para ver si las técnicas funcionan o no es la astrología lectiva. O sea, la astrología lectiva la utilizo varias veces al día, incluso yo me he mirado, por supuesto, hoy a las 11:30 cuando hacía mi exposición, he visto que estaba Regulus en el ascendente. O sea, yo miro todas las selectivas de casi todo lo que hago. Y ahí ves pues qué respuesta te dan. Entonces, si por ejemplo, tomas el regente de Piscis, Sedna, y se está 950 años en un signo, pues es muy jodido. Si es un signo de caída, es muy jodido. Hablamos de varias vidas que vas a reencarnar y vas a estar puteado. Entonces, pues bueno, yo leí una revisión general y dándole un enfoque pues, no, práctico para acabar de establecer pues, qué resultados da en las cosas que van más allá de lo psicológico. Bueno, me toca a mí. Bueno, varias ideas. Me gustaría introducir una idea nueva, que es el principio del observador. Que siempre que se dice algo, eso es dicho por alguien. Entonces, cuando uno toma una perspectiva, bueno, histórica, espiritual, psicológica o astronómica, lo que uno observa, lo que uno incluye dentro de esa observación, lo que uno deja fuera de esa observación, también influye en el resultado del modelo que uno construye, ¿no? Con lo cual, voy a decir algo solo para polemizar un poco. Estoy de acuerdo con los tres sistemas y en realidad con ninguno de los tres, porque hasta el sistema tradicional toma un punto de vista astronómico, por ejemplo, adjudicando las regencias, que me encantan porque son simétricas y son muy bellas, adjudicando la regencia del Sol a Leo, porque en el hemisferio norte es verano. Yo vengo del sur y es justamente la estación opuesta. Entonces ahí tendríamos que plantearnos ya una astrología para el hemisferio sur o invalidar el sistema de regencias, porque lo que es verdad en un hemisferio es mentira en el opuesto. Siempre estamos con luces y sombras, pero evidentemente en un lugar hace calor y en otro hace frío. Entonces mi punto es, para empezar, ¿cuál va a ser el argumento inicial en el que vamos a tomar como base para construir cualquier sistema de regencias? ¿Sí? Si es la astronómica, creo que hay que debatir el argumento por el cual vamos a comenzar. Digo, ¿qué es todo lo que vamos a observar? Y de ahí empezar a asignar regencias. Eso en principio. Después, en segundo lugar, creo que lo que quisiste hacer, Andrés, fue como retomar esta idea de que como que el sistema estaba incompleto porque se conocían 7 planetas, luego 10, son 12 signos, entonces bueno, nos faltan planetas. Bueno, hagamos algo como para que encajen 12 signos y 10 planetas, 11 o los que aparezcan. Ahora, ¿por qué sería necesario que haya un regente para cada uno de esos signos si son entidades diferentes? Una cosa es un cuerpo celeste que tiene su movimiento y otra cosa es un signo.
y otra cosa es una constelación, que ya quedó claro que son cosas diferentes. Es decir, un signo es una entidad abstracta, porque yo no puedo salir a la noche y decir allá está el signo de Aries, porque no puedo, no tiene una entidad material. Las constelaciones al menos se pueden construir con las estrellas, pero los signos no, es un invento. No hay nada allá que diga que este pedazo de cielo es Aries o Tauro o el que sea. Entonces digo, por qué esta necesidad de hacer que cada signo tenga un regente? ¿No? Eso como segundo punto. Y después en cuanto a en lo personal, yo utilicé ambos sistemas y la verdad que dependiendo por ahí de la técnica alterno, me gusta mucho la astrología clásica y me gusta mucho este modelo, lo considero elegante. Por supuesto utilizo Urano, Neptuno y Plutón. Soy uno de los que ama y odia a Quirón por igual porque viene plantear estos problemas, ¿no? Fue de una de las razones por las cuales se degradó a Plutón como planeta, porque empezaron a aparecer nuevos cuerpos y dijeron, bueno, tenemos que generar una categoría nueva para Plutón y los diferentes planetas enanos. Entonces digo, bueno, es como una problemática que nos encontramos. Cada vez aparecen nuevos cuerpos, deberían incluirse en alguna regencia. Yo digo, no sé si sería necesario. Para mí no. Yo creo que con el sistema clásico podríamos funcionar muy bien y después incluir la cantidad de cuerpos que uno pueda procesar, que las neuronas les permitan procesar, porque tenemos 10 planetas, más Quirón, más Ceres, más Sedna, si utilizamos puntos matemáticos, los partes, el vértex, y la verdad que el cerebro no alcanza para poder sintetizar toda esa información, ¿no? Y además, crear algún tipo de sistema de regencias con los signos lo veo como que no sería necesario. ¿Sí? Esa es mi ¿Puedo postura para empezar. contestar? A ver, el hecho de buscar 12 planetas regentes para 12 signos es una cuestión de fractales, ¿no? Si el cuerpo humano es un fractal del zodiaco y tiene 12 partes regidas por los 12 signos, pues lo mismo con el cuerpo cósmico, ¿no? Y no es necesario meter toda esa sopa de cuerpos. Yo también considero que es un delirio meter absolutamente todo, por eso selecciono a uno que sea realmente el representante de esa energía y creo que funcionaría así, ¿no? Que los otros te pueden dar matices, pero también de alguna manera quizá la astrología es en un momento dado con la gestión de datos y con la inteligencia artificial quizá sí que podamos gestionar todos esos datos, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, es como, no sé, los médicos también contrastan muchísimos datos, es decir, pero de todas formas sí que seleccionaría aquel que es realmente potente, ¿no? Realmente que es el planeta más importante y planeta regente. Respecto a probar, sí que es verdad que evidentemente reconozco que necesita recorrido y quiero vivir ese recorrido y lo quiero experimentar. Pero es cierto que tengo como cuestiones respecto a la utilización de la astrología horaria o electiva en el sentido de que, por un lado, sinceramente no quiero esa vida. Es decir, una vida en la que estoy todo el rato controlando cada decisión, en la que estoy todo el rato con miedo a ver qué va a ocurrir. O no sé si es desde el miedo, pero desde luego es desde un cierto control. Es decir, ¿por qué cada decisión tengo que comprobarla con los astros? Yo no soy de ese tipo de persona, creo yo. Sencillamente no me siento que la astrología esté destinada a ser ese instrumento. A mí no me gustaría que lo fuese. Entonces, por probar el sistema de regencias, desde luego lo haré. Pero de todas formas, eso, como que no recomiendo a las personas utilizar la astrología horaria o la astrología electiva por eso, ¿no? Porque es una forma de vivir que no la quiero. Tiene que ver con el hecho de confiar en la vida. Y eso desde ese punto de vista. Y luego también me gustaría decir un dato que creo que para mí es revelador, que es el hecho de que hablamos mucho de desde dónde miramos y qué es lo que vemos desde la Tierra, y hablamos mucho de eso. Se supone que el Sol está supernatural en Leo, ¿verdad? Y Mercurio en Géminis, ¿no? Y además incluso hay discursos de el rey y el bufón, el rey y su mensajero. Bueno, no hay ninguna persona
sobre la faz de la Tierra que haya nacido con el Sol en Leo y Mercurio en Géminis. No existen. No puede pasar. No puede pasar. Por cómo están las distancias entre el Sol y Mercurio, eso no puede ocurrir. Es decir, no se aleja de más de un signo. Sin embargo, la combinación del Sol en Aries y Mercurio en Tauro puede pasar cada año a todas las personas que nacen entre marzo y abril. Es decir, estamos diciendo que hay algo que es natural y estamos diciendo que la función más natural del Sol es la leonina y la función más natural de Mercurio es la geminiana y es una quimera. No hay personas. Entonces me decís que funciona y no habéis comprobado que una persona tenga domiciliados estos dos planetas. No se puede, ¿no? No se puede. No, claro que no. Y tampoco Tauro en Venus. Es decir, el Sol en Leo y Venus en Tauro tampoco es posible esta combinación. Entonces, no sé, a lo mejor también es una cosa ingenua, pero yo esperaría que la naturaleza nos permitiese tener todo domiciliado. Igual es un criterio un poco absurdo, pero yo creo que debería ser algo natural. Pero no es. No es. A ver, Pero debería, ¿Qué? debería. debería, yo querría, pero no es. Esta es la dura realidad del cuadrado de la materia. Bueno, con todo respeto, la astrología sí funciona. Sí, yo también pienso que funcione. Absolutamente. No, es que ha habido una especie de... La astrología, ¿por qué no funciona? No. La astrología sí funciona. Lo que no funcionan son los astrólogos. Es como decir, la matemática no funciona. No. Lo que no funciona son los matemáticos. El error humano está presente en la vida. Y hay muchas veces que no queremos reconocer el propio error humano o la falta de formación suficiente para que esto suceda. Todo bien. Vale. Bueno, la primera cosa que quiero deciros es que la astrología, a lo mejor es errónea, a lo mejor no, a lo mejor sí, la astrología sí funciona. La evidencia de que la astrología funciona es que no nos han tirado a los cocodrilos 5.000 años. Estamos aquí reunidos porque la astrología, al menos una gran cantidad de personas, a lo largo de los milenios, creemos que funciona. Eso es suficiente para mí, para poder intentar ser útil y hacer una herramienta de utilidad humana. En el sentido que queráis, pero una herramienta de utilidad humana. Segundo, los cuerpos celestes visibles, yo por supuesto utilizo también los transpersonales, claro que sí. Los cuerpos celestes visibles durante muchísimos siglos fueron observados durante todo ese tiempo y dieron motivo con su observación a la admiración, a la sorpresa, a un montón de expresiones humanas que motivaron los mitos. Es decir, la luna es la luna, la observo lo que sucede cuando la luna está en una posición o en otra posición a nivel meteorológico, a nivel de la generación de los alimentos, el calendario, cuando comienza la primavera, cuando comienza el otoño, todas estas cosas, y cómo crece en la gestación de los animales y de los seres humanos. Entonces se genera una observación primaria que va a dar origen al símbolo. En esto quiero ser muy clara. Una observación primaria que da origen al símbolo. Y el símbolo expresa un contenido arquetípico a través de un mito, en este orden. Entonces, el cielo, la eclíptica, está dividida en zonas que, a base de observar y hacer dibujos en el cielo, han constituido las constelaciones, que son dibujos ficticios, porque las estrellas de las constelaciones están muy alejadas unas de otras. Esto dio motivo a hacer una división del caos para llegar a un cierto orden, porque de la admiración surge la necesidad de entenderla, de entender el cosmos. Cuando se divide en 12 partes, que tiene muchísimo que ver con toda la parte mesopotámica y egipcia y helenística y tal, en la división de Caldea, cuando se divide el cielo, fijaros que las constelaciones no son dioses. Las constelaciones son
cuentos míticos de los héroes o de personajes que han sido elevados al cielo y de alguna manera merecen la eternidad. Es decir, se eleva al cielo y merecen la eternidad. Los únicos que son libres de circular por el firmamento a su imagen y semejanza, pero dentro de sus leyes, las leyes del cosmos, son los dioses, los planetas. Que, como decía la tradición helenística, la tradición antigua, ancestral griega, es: hagamos un templo a Atenea para que esté cómoda, es decir, para que venga a su casa. Ese es el origen de la regencia. Hagamos un templo a Marte, a Ares, para que esté cómodo en su casa. Y le vamos a otorgar no uno, sino dos, dualidad, en fuego y en agua. Porque Marte es el regente de Aries en la tradición y es el regente de Escorpio, que curiosamente son el principio y el final de la existencia. Es decir, en un periodo de tiempo, Aries, la casa de Aries, la casa de Marte, que es el semen, que es la semilla que ha de morir para generar la fertilidad de la vida, comienza su ciclo que terminará en Escorpio, en la disolución. Marte de Escorpio está en su regencia, según la tradición. Ahora, así podríamos contar el ciclo entero, que es el camino del héroe, que es el camino de Hércules. Pero llegan los transpersonales a nuestra vida, no me puedo alargar, no quiero alargarme. Los transpersonales aparecen cuando los mitos griegos están ya fijados en nuestra mente. Estamos sincronizados con esa idea, que es una idea artificial, porque el zodiaco es artificial, la eclíptica está dividida en trozos artificialmente por la mente humana, desde su punto de observación. Y entonces, cuando llegan los transpersonales, los astrónomos, no nosotros, deciden que este se llama Urano. Pero es que primero le pusieron estrella de George, estrella de George, en honor al mecenas que había pagado el telescopio. Jorge III. Después le pusieron Herschel en honor al astrónomo que había descubierto el bicho. Y después ya por fin dijo un astrónomo, pues si ya están todos los planetas y todos los dioses en el cielo, llamémosle Urano. Entonces no podemos tomar la mitología antigua de Urano y otorgarle a ese pedazo de piedra toda una información antes de haberlo observado durante cientos o miles de años. Mucho menos a Sedna, que no somos capaces en muchas vidas humanas de llegar a observarle para ver la diferenciación sutil que puede hacer en nuestras vidas. El observador consciente está aquí donde estoy sentada. No estoy en una imagen virtual en medio de la galaxia. Estoy aquí. Porque la grandeza de la astrología es que ponemos los pies en el suelo. Y la vida a veces es bella y a veces no. Sí. Una cosa que ha dicho Ezequiel antes, lo reformulo. Los planetas que se han ido descubriendo desde Urano para acá, ¿es necesario que tengan regentes? ¿Que tengan un signo con el que emparejarse? O sea, ¿podemos llegar a entender a Urano sin asociarlo a una regencia concreta? Quien dice Urano dice Neptuno, Plutón, etcétera. Claro, sí. Sí, claro. Sí. Entonces, atribuirle una regencia... No sería una decisión humana, ¿no? Ya, pero atribuirle una regencia de Urano a Acuario, en este caso, predispone al observador a observar a Urano de acuerdo con Acuario. Pero sería contraproducente pensar que la regencia canónica de Urano va a ser Acuario, porque entonces nos va a impedir comprobar cómo funciona. Dicho esto, ¿alguien quiere seguir después de...? Yo, si puedo. Sí. Yo, por un lado, sí que me gustaría retomar lo que había dicho Icía respecto a la astronomía y la astrología, ¿no? Como que la astronomía es la ciencia menor, es la herramienta, pero eso no quiere decir que se pueda despojar a el profesional de su herramienta. Es decir, siempre han ido unidos. Y por otro lado, lo que decía ahora Carmen, es realmente
Es cierto, ¿no? Que, por ejemplo, con la Luna el ejemplo es muy claro y habéis visto que la Luna es el único que no cambio. Y no porque yo quiera o no quiera, sino porque realmente coincide tanto la observación del pasado como la observación del presente. Claro, si tú te disocias de la astronomía, que era tu herramienta, has dejado de observar. Has dejado de utilizar las herramientas con las que observabas. Es decir, es cierto que, por ejemplo, Mercurio da la impresión de que va dando botes alrededor del Sol. Entonces eso resulta geminiano, son saltos. Pero se ha descubierto recientemente que, bueno, recientemente no, lo descubrió Einstein, con la teoría de la relatividad, que realmente lo que ocurre es que el Sol es tan pesado que crea un bollo, un hoyo, en el sistema solar, en lo que podría ser el espacio-tiempo del sistema solar, y lo que hace Mercurio es caer. Se deja llevar por la inercia del Sol. Es decir, no, esta idea de que va pegando saltos como si fuese su propia fuerza no tiene sentido. Tienes que entender la estructura, tienes que entender la astronomía del asunto para darte cuenta que en el fondo lo que hace Mercurio es tomar la fuerza del Sol, para mí de Aries, y sencillamente dejarse llevar con la inercia, para mí de Tauro. Por eso para mí Mercurio es de Tauro. Y que también coincide con otras ideas de la mente concreta, del comercio, del mercado, quizá esto no coincide tanto, pero la idea de la percepción de la realidad para mí es desde los sentidos físicos, ¿no? Incluso el hecho de que la regencia tradicional sea de Virgo y lo cambias por Tauro, no es digamos, no es un salto cualitativo tan grande, pero quiero decir eso, ¿no? Si nos despojamos de lo que era nuestra capacidad de observar, sí, seguimos en el mismo sitio, seguimos en el punto de observador, pero hemos decidido dejar de utilizar eso. Rápidamente. La mecánica cuántica y la mecánica relativista no ha eliminado la mecánica newtoniana que utilizamos aquí, en este momento. Es decir, todo es compatible. Todo es compatible. Así que si todo es compatible, dependiendo de la escala de conocimiento que quiera desarrollar, utilizaré una herramienta o utilizaré un procedimiento. Yo insisto en que la astrología es un lenguaje humano y, por lo tanto, creado por los seres humanos para hacer la comprensión de sí mismos. Desde aquí a ahora. La mecánica cuántica no ha anulado la mecánica newtoniana. Estoy muy de acuerdo. Es importante esto. Estoy muy de acuerdo y de hecho podríamos hacer el símil con diferentes astrologías. Creo, sin haberlo puesto en práctica, creo que mi conclusión utilizando la astrología horaria y electiva es que seguramente, como lo que intenta la astrología horaria y electiva es, como ha dicho Elías, aprobar el examen, hacerse rico, tiene que ver con lo visible. Entonces, me parece correctísimo que se utilice un sistema en el que no existe lo invisible. Seguramente funciona por eso. Porque si tú quieres actuar en lo... Es lo mismo, ¿no? Se puede combinar la mecánica cuántica, que tendría que ver, como que para mí su paralelo serían las regencias tradicionales, y si lo que tú quieres es otro tipo de vida, una vida que lo que haga sea, como he dicho, integrar alma y cuerpo, y en realidad estés en estas y te importa un bledo aprobar el examen o no, o lo dejes, o bueno, vivas de otra manera, a lo mejor las regencias tradicionales no te van y tendrías que analizar desde otro lugar. Es decir, que es eso, es justamente, ¿no? Diferentes mecánicas, diferentes realidades y diferentes herramientas. Yo pienso opuestamente a vosotros dos. Pienso opuestamente a vosotros dos. Sí, porque, o sea, yo pienso que la astrología está muy por encima del ser humano. O sea, la astrología es la forma en que funciona el universo, no depende ni siquiera del ser humano. Si ahora mismo quitamos al ser humano de la ecuación, las plantas, la agricultura, todo va a funcionar igualmente, ¿no? Porque es una influencia, es una sincronía que afecta a la vida en general en el planeta. Entonces, pienso que la parte más humanista, pues, más que humanismo, tiende... Claro, humanismo entendido como que el ser humano como el centro del universo. O sea, eso para mí es arrogancia. Es arrogancia, o sea, pensar que todo el universo y el cosmos funciona porque nosotros estamos aquí y nos damos cuenta de que existe, o sea, es equipararte, ¿no? al todo. Entonces, pienso que más bien tenemos que intentar comprobar lo que funciona sin nosotros. O sea, me hablas de la física cuántica, que funciona, que es compatible con la newtoniana. Sí, completamente correcto, porque es que estamos en una tendencia donde ahora
la física cuántica está agarrando tanto bombo, ¿no? Que parece que cuando tú digas, las 300 personas que estamos aquí pensamos que esto no va a caer, pero cae. Y esto, volver a pensarlo, vuelve a caer. Y por mucho que uno le intente dar vueltas, pues la gravedad funciona. Y lo podemos reproducir muchísimas veces. Y la rueda funciona, y el fuego funciona, la naturaleza funciona, la astrología funciona, esté el ser humano o no. Entonces, mi posición ahí es antihumanista. Claro, pero la cuestión es que hablas de la astrología, Sí, ¿no? Entonces, pues bueno, de la naturaleza. Isidoro de Sevilla ya decía, está la astrología natural y la astrología judicial. O sea, aquí podemos también de alguna manera ver dentro de la astrología, que unas veces decimos que es el todo, la unidad y que lo abarca todo, pero luego la reducimos a qué es esto. Entonces, a mí me parece muy bien que haya ese antagonismo o que lo que a mí me funciona o lo que no conozco y no entiendo, bueno, pues le pueda poner etiquetas o calificativos, pero yo no me siento cómoda cuando alguien dice la astrología de verdad es esta, ¿no? Y esto otro no es astrología. Y menos sin practicarla, ¿no? Claro, y sin sí. tener la experiencia. Entonces, a mí esto no me resuena, ¿vale? Es simplemente que no me resuena, es la manera que tengo de decirlo. Creo que en una consulta en la que se interpreta la carta natal para acceder a algo más allá de lo que es la astrología horaria y electiva, que yo las conozco, me parecen estupendas, creo que no es algo tan, no sé, me resulta muy altruista, o sea, muy gratuito, perdón, el decir que, bueno, eso es una cosa psicológica y claro, y todo vale. Bueno, bueno, pues no lo comparto. Creo que ahí se genera un espacio en el que la carta natal es ese alma que une, ¿no?, distintos mundos. Y bueno, aquí Bueno, la no carta vamos natal a... es el cielo, ¿no? La carta natal es una proyección en la eclíptica de lo que está en el cielo. Porque, claro, esa es otra. Es decir, que en el momento que estamos haciendo la carta no estamos en la posición real, estamos haciendo una proyección y la carta, desde mi mirada, desde mi punto de vista, cobra vida en el papel, se convierte en un mandala y habla hasta donde quiere y cuando quiere y bueno, desde esa perspectiva. Pero bueno, esto sería un debate que me parecería también como muy extenso y ahora mismo a mí me parece una cosa también muy interesante el que yo he entendido como que efectivamente tu propuesta no va en contra de las demás. De hecho, yo estaba pensando, a mí, desde luego, la historia de Zeus me parece de todo menos una relación igualitaria con sus mujeres. Vamos. O sea, Bueno, gobernaba con Juno. pero ¿A bueno, quién engañaba todo el tiempo de manera sistemática? gobernaba con Juno, quiero decir, en fin, bueno. Pero bueno, la mitología para mí no es tampoco la... No, que sí. pero No, bueno. estaba yo ahí haciendo esa conexión. Pero quiero decir, entonces, el objetivo sería, dentro de que las astrologías o la astrología en su conjunto se va construyendo en base a una tradición, ¿no? De toda una geometría, de toda un método que tiene unas técnicas y luego toda una parte simbólica que va evolucionando y que se va añadiendo de alguna manera, porque creo que se basa en añadidos, ¿no? En este sentido, pues aquí la cuestión también sería encontrar el para qué de este nuevo sistema, ¿no? Si este sistema que propones no he entendido yo que no va en contra de los demás, el para qué, porque efectivamente a mí me parece muy importante el tema que ha apuntado antes Sergio. Si nos vamos a la astrología médica, claro, ahí deconstruimos toda una tradición y toda una expertise y toda una práctica y una acumulación de datos de muchos años. O sea, cuando estábamos hablando de los ciclos, la cantidad de ciclos, la cantidad de veces que ha habido una conjunción Júpiter-Saturno son la propia estadística empírica que nos ha dado para recoger los datos, tener un libro de bitácoras y ir viendo cuáles son esos datos, ¿no? O sea, que ahora sí que tenemos la inteligencia artificial y yo estoy encantada, creo que nos va a traer mucha información. Igual le podríamos preguntar en un tiempo a ver cuáles son los regentes para una cosa y otra, ¿no? Entonces ahí me faltaría un poco eso, el para qué de la propuesta que sume, ¿no?,
a lo que viene siendo y que no intentamos deconstruir. Sí, Bueno, permiso. ¿Puedo agregar a eso? Comparto la pregunta, el para qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y en mi caso siempre que me dedico tanto a la consulta como a la enseñanza, bueno, primero aprender un sistema para luego enseñarlo a los alumnos, eso es un trabajo. Pero pensando siempre en la consulta, ¿me va a hacer mejor astrólogo? Y adoptar tu sistema, voy a poder interpretar mejor, voy a poder interpretar más rápido, voy a poder aplicarlo a las técnicas que habitualmente se usan, bueno, ya lo dijeron, ¿no? La horaria, la revolución solar y demás, me va a permitir brindar ese servicio de una manera más eficiente, hablando en términos virginianos. Esa es como la inquietud que me surge ahora, ¿no? Como una pregunta abierta, ¿eh? No como para contestarla por ahí ya inmediatamente, pero como... Sí, creo que es una pregunta abierta que quizá hay que dejar abierta porque ¿no? Como que habría que experimentarlo, pero sí que pienso que la astrología médica, como la astrología electiva o la astrología horaria, tiene que ver con lo visible y con lo corporal, ¿no? Entonces, en ese sentido, también cuadraría utilizar las Sí, regencias con el- tradicionales. y con el contraste, ¿no? O sea, Capricornio es la columna vertebral, es la estructura de los huesos y hay casos en los que de repente Neptuno en Capricornio, pues hay personas que pueden haber perdido la movilidad, que no se pueden sostener, etcétera, ¿no? Entonces, cuando adjudicamos esa regencia, ahí a priori se produce un cortocircuito, al menos. Claro, al ser los planetas transpersonales invisibles, regirían cosas que no estarían en el cuerpo físico, ¿no? Entonces no habría que utilizarlo en la astrología médica, entonces tiene sentido para mí, ¿no? No es lo que estábamos diciendo de combinar sistemas. No creo que sea algo que fuese, o sea, insisto, es como utilizar los corregentes y para mí se va generando una historia de los planetas, ¿no? El Marte de Escorpio, Escorpio en Saturno y Escorpio en Plutón son diferentes visiones que tenemos los humanos de lo escorpiano, ¿no? Y porque preguntáis, ¿para qué? ¿No? Yo he intentado explicar que el para qué es porque es integrativo, porque integra lo visible y lo invisible, porque eso es lo que somos. Tenemos una parte visible y una parte invisible, entonces en el fondo es eso. Luego se desarrollaría de esa idea de juntar lo visible e invisible muchísimos temas, ¿no? Con Saturno he intentado explicar en la ponencia que para mí cambia mucho que la madurez sea de Escorpio y que tenga que ver con la gestión emocional. Sí. Yo te lo decía solo un segundo porque cuando desde la teosofía se plantean otros regentes, hay una explicación de que ese otro regente es una octava superior, ¿no? Como tenemos en el piano el do y luego hay otro do que suena igual, pero es una octava superior. Entonces hay una resonancia de una octava superior. Entonces ahí yo no digo Sí. que sea válida o no, ¿eh? Hay Digo un progreso. que hay una explicación del sentido que se le da. Por eso preguntaba. Para mí hay un progreso, ¿no? Es pasar de... De hecho, mira, Escorpio ha vivido los extremos, ¿no? El Marte, que tiene que ver más con lo sexual, con lo puramente egoico, después puramente transpersonal, ¿no? Con Plutón y la idea del cambio colectivo, etcétera, y Saturno se queda justo en el medio, ¿no? Como que para mí genera el equilibrio, ¿no? El arquetipo ha tenido un camino, un viaje, desde mi punto de vista. Tenemos que dejarlo aquí. Lo siento mucho. Tan pronto. Sí. Solo Experiencia saturnina. Habíamos empezado nomás. Experiencia saturnina. Carmen Lo quiere siento hablar. mucho. Estamos fuera. Sí. Tiene que cuadrar esto. Vale. Lo siento. Bueno. Gracias.